Vamos a ver la práctica 6, donde nos dice que el objetivo es utilizar referencias absolutas. Mediante este ejercicio podrás practicar el uso de referencias absolutas en las fórmulas. Nos pide realizar una hoja de cálculo para el análisis de las ventas realizadas por una pequeña empresa durante 5 meses, que son de los meses de enero a mayo. Se dispone de la siguiente tabla con las ventas realizadas por la empresa, gastos fijos, porcentaje de comisiones recibidos por los comerciales y porcentaje de impuestos a partir de las ventas mensuales. Entonces, primero lo que tengo que hacer es igualar con estos datos que tengo del lado izquierdo mi tabla. Recuerden que no tengo que escribir todos los meses, solo escribo 2, enero y febrero, doy clic izquierdo sin soltarlo y arrastro marzo, abril y mayo. ¿Listo? Solamente escribo el total. Ahora vamos a darle todos los bordes. Y vamos a ampliar. Entre A y B doy doble clic y se abre. Pero si se fijan, aquí, para que se vea mejor, vamos a en vista, le digo que quiero diseño de página para ver cómo va quedando. Si se fijan aquí en el ejercicio, esta parte de aquí, entre total de ventas y enero, me aparece en blanco. Entonces lo que voy a hacer es borrarlo. Me posiciono. Una vez que ya tengo todos los bordes, voy a revisar cómo me pide mi ejercicio la tabla. ¿Qué notan de diferente? Bueno, que entre total de ventas y enero hay un espacio en blanco y en mi tabla está marcado este borde. Lo que tengo que hacer es borrar las líneas. Primero que tengo que hacer es posicionarme en donde está mi celda a borrar. Voy a borrar mi borde, me voy a bordes, escojo la opción borrar borde y si se fijan va a poner una especie de borrador. Solamente doy un clic y borro mi borde. Una vez que ya terminé mi tabla, voy a capturar estos valores. 3.400, 3.800, 4.200, 4.700 para abril y 5.000 para mayo. Ahora, ¿qué veo de diferente entre mis valores de mi tabla y los valores de ejemplo? Que tiene el símbolo de euros, tiene separador de miles y dos posiciones decimales. Vamos a hacer lo mismo, selecciono y en mi apartado número activo, en donde está el símbolo de pesos, escojo en lugar de español México, escojo español España. Y automáticamente me pone el separador de miles y las dos posiciones decimales. Lo mismo voy a hacer para el caso de gastos fijos. Gastos fijos me pone que son 450 euros. Selecciono, me voy a español España y listo. Hasta ahí tengo la primera parte completa. Antes de empezar con el ejercicio vamos a ver lo que son las referencias. Hay tres tipos de referencia. La referencia relativa se escribe tal cual vemos en la intersección de la celda con la columna y la fila. Un ejemplo es cuando ponemos A2, B3, D1. ¿Se acuerdan que en los ejercicios anteriores pusimos es igual a A2 por la otra? Esas son referencias relativas. La referencia absoluta es aquella que es fija y no cambia. Para que sea una referencia absoluta se debe anteponer a la columna o la fila el signo de pesos y así es como queda. Aquí es referencia absoluta de la columna y fila, columna y fila, columna y fila. Para las referencias mixtas, como hemos dicho, es una mezcla entre la relativa y entre la absoluta. Por tanto, eso aquí vemos que es una referencia mixta. ¿Por qué? Porque la que no cambia es la columna, pero puede ir cambiando la fila. O sea, A3, A4, A5. Y en este otro caso, como vemos, puede cambiar la columna, pero nunca la fila. Puede ser C3, D3, E3 y así sucesivamente. Ahora vamos a ver un ejemplo de lo que es una referencia relativa. Las referencias de fila y columnas cambian si se copia la fórmula en otra celda, es decir,
se va adaptando a su nuevo entorno. Un ejemplo es, yo tengo el valor 15 y el valor 20. Yo voy a escribir en la columna y fila A7 es igual a A6, o sea 15 más 2, y el resultado es 17. Ahora, si yo copio control C y lo pongo acá, si se fijan, me va a cambiar. El valor 2 siempre va a ser el mismo, pero ahora ya no va a ser A6, sino va a ir siendo B6. Y eso va siendo relativo. Yo lo voy corriendo y me va a ir siendo 0. Si se fijan, A, B, C, D, E. Si yo le pongo otro valor, va a ser 4, 6, 8, porque van cambiando dependiendo las posiciones. Ahora, las referencias absolutas son las referencias de filas y columnas y no van a cambiar si se copia la fórmula a otra celda. Las referencias a las celdas de la fórmula son fijas. Un ejemplo, tengo los mismos valores, 15 y 20, pero ahora en A17 y B17. Si yo escribo es igual, símbolo de pesos, A, símbolo de pesos, 17 más 2, me va a decir que son 15 más 2, 17. Ahora, si yo quiero hacer lo mismo y copiarlo a la siguiente, va a seguir diciendo que es 17 porque sigue siendo, yo le estoy diciendo que es una columna y fila fija. Nunca va a cambiar. Así yo cambie, va a seguir siendo lo mismo. Si se fijan, va a seguir siendo el mismo valor. Nunca lo va a cambiar. A17, A17 y así. Ahora la referencia mixta. Podemos hacer una combinación de ambas referencias haciendo que las filas sean relativas y las columnas absolutas y viceversa. Tengo los mismos valores 15 y 20 y en Ad29 yo pongo que mi referencia mixta voy a hacer columna fija siempre la A, pero la fila puede ir variando más 2. Si yo copio y pego aquí abajo, si se fijan, va a ir cambiando porque ahora no va a tomar el 15, sino va a tomar el sucesivo, que es el 17. Siempre la columna A, pero va a ir cambiando la fila, más 2. Ahora, si yo hago esto, y copio acá, si se fijan, va siempre a tomar este. Nunca va a cambiar la columna y obviamente aquí la fila no puede cambiar porque estoy en la columna B. Ahora vamos a ver el contrario. Aquí le estoy diciendo que la columna puede cambiar, pero la fila siempre va a ser donde tengo el valor 15. Yo pego la fórmula, pego mi fórmula. Si se fijan aquí, siempre va a ser 17. ¿Por qué? Porque siempre estoy diciendo que es el valor de la fila 28 la que va a tomar, la que no va a variar. Si yo voy acá, sigue siendo el valor de la fila 28, pero ya puede ir cambiando la columna. Esa es la diferencia entre las tres referencias, la relativa, la absoluta y la mixta. Vamos a ver la práctica 6, donde nos dice que el objetivo es utilizar referencias absolutas. Mediante este ejercicio podrás practicar el uso de referencias absolutas en las fórmulas. Nos pide realizar una hoja de cálculo para el análisis de las ventas realizadas por una pequeña empresa durante 5 meses, que son de los meses de enero a mayo. Se dispone de la siguiente tabla con las ventas realizadas por la empresa, gastos fijos, porcentaje de comisiones recibidos por los comerciales y porcentaje de impuestos a partir de las ventas mensuales. Entonces, primero lo que tengo que hacer es igualar con estos datos que tengo del lado izquierdo mi tabla. Recuerden que no tengo que escribir todos los meses, solo escribo 2, enero y febrero, doy clic izquierdo sin soltarlo y arrastro marzo, abril y mayo. ¿Listo? Solamente escribo el total. Ahora vamos a darle todos los bordes y vamos a ampliar.
entre A y B, doy doble clic y se abre. Pero si se fijan, aquí, para que se vea mejor, vamos a en vista, le digo que quiero diseño de página para ver cómo va quedando. Si se fijan aquí en el ejercicio, esta parte de aquí, entre total de ventas y enero, me aparece en blanco. Entonces lo que voy a hacer es borrarlo. Me posiciono. Una vez que ya tengo todos los bordes, voy a revisar cómo me pide mi ejercicio la tabla. ¿Qué notan de diferente? Bueno, que entre total de ventas y enero hay un espacio en blanco y en mi tabla está marcado este borde. Lo que tengo que hacer es borrar las líneas. Primero que tengo que hacer es posicionarme en donde está mi celda a borrar. Voy a borrar mi borde, me voy a bordes, escojo la opción borrar borde y si se fijan va a poner una especie de borrador. Solamente doy un clic y borro mi borde. Una vez que ya terminé mi tabla, voy a capturar estos valores. 3400, 3800, 4200, 4700 para abril y 5000 para mayo. Ahora, ¿qué veo de diferente entre mis valores de mi tabla y los valores de ejemplo? Que tiene el símbolo de euros, tiene separador de miles y dos posiciones decimales. Vamos a hacer lo mismo, selecciono y en mi apartado número activo en donde está el símbolo de pesos, escojo en lugar de Español México, escojo Español España. Y automáticamente me pone el separador de miles y las dos posiciones decimales. Lo mismo voy a hacer para el caso de gastos fijos. Gastos fijos me pone que son 450 euros. Selecciono, me voy a Español España y listo. Hasta ahí tengo la primera parte completa. Una vez que ya tengo mi tabla completa, me dice que ahora tengo que cambiar al formato de moneda de pesos. Esto es muy sencillo, solo selecciono, me voy otra vez al símbolo de pesos y en lugar de Español España, escojo Español México. Lo mismo para gastos fijos, Español México, y si se fijan sigue quedando el separador de miles y las dos posiciones decimales. Cambia el formato de las celdas para que aparezca el separador de miles y el símbolo del euro donde sea necesario a pesos. Bueno, ya lo vimos eso. Vamos a cambiar el formato de las celdas. Entonces vamos a ponerle, ustedes es libre. Alineamos al centro, cambiamos el tipo de fuente. Y lo vamos personalizando, vamos poniendo otro tipo de texto, podemos ponerle colores, podemos hacer las líneas más grandes. Ustedes pueden personalizar, tienen que personalizar esta parte. Si no queremos usar el dar formato como tabla, yo puedo poner mis colores de forma manual. Para seleccionar líneas, yo selecciono esta, presiono la tecla control sin soltarla y miren, voy seleccionando la otra línea.
¿Cómo lo hago? Otra vez, selecciono la línea o las celdas, presiono control sin soltarla y selecciono. Y así voy cambiando o le voy aplicando color. O directamente selecciono la tabla, me voy a dar formato como tabla y escojo un estilo. Pero si yo quiero hacerlo de forma manual, pues lo puedo hacer de esta manera, ¿no? Aquí puedo personalizar, puedo ir haciendo otra tabla, puedo hacer y ahí la puedo hacer como en forma de 3D, solo haciendo las líneas. Una vez que ya tenemos nuestro formato, nuestra tabla, vamos a empezar con las fórmulas. En el primero nos pide el total de comisiones, nos dice que las comisiones pagadas en el mes de enero a partir del porcentaje por comisiones. Entonces, ¿qué significa eso? Que voy a hacer una multiplicación. Empiezo con el símbolo de igual, recuerden, todas las fórmulas llevan el símbolo de igual y empiezo. Total de ventas del mes de enero por el porcentaje comercial. Pero, si se fijan aquí, esto va a ser para todos los meses. O sea que esta celda de aquí nunca va a cambiar su valor. Entonces, esta va a ser absoluta. ¿Se acuerdan que vimos? Que significa que la columna y la fila no van a cambiar. Para esta parte de aquí, de este valor de B3, la columna sí va a cambiar, porque la columna enero está en B, la columna febrero está en C, la columna marzo en D, la columna abril en E y la columna F en mayo. Pero la fila sigue siendo lo mismo. Entonces lo que yo voy a hacer es decirle, voy a ocupar una referencia mixta y voy a decir la columna es libre, pero la fila va a ser fija. Y voy a multiplicar una referencia mixta por una referencia absoluta. Y le doy Enter. ¿Qué hago? Selecciono y arrastro. Y si se fijan, en esta parte de aquí, de fórmulas, la columna B10 nunca va a cambiar con el 5%, que tiene el valor del 5%. La fila no cambia, pero la columna sí cambia. C, D, E y F. Ahora vamos a sacar el total de impuestos. En las instrucciones que dice los impuestos pagados en el mes de enero, teniendo en cuenta el porcentaje por impuestos. Entonces nos está pidiendo otra vez otra multiplicación. Entonces empezamos con símbolo de igual y que voy a ocupar ahora B3, seguimos con enero, por el porcentaje de impuestos, que el valor es el 15%. Y vamos a hacer exactamente lo que hicimos en el total de comisiones. El valor de porcentaje de impuestos, que es el 15%, no va a cambiar en todos los meses. Entonces, esta es una referencia absoluta. Y ponemos el símbolo de pesos para decirle que este valor del 15% no va a cambiar. Ahora, en nuestra otra referencia, que hasta ahorita es relativa, le voy a decir que la fila 3 va a ser siempre fija, pero la columna va a cambiar. Recordemos, enero está en B, C, D, E y F. Y listo. Una vez que ya lo tengo, selecciono y arrastro. Entonces nos dice que los gastos fijos son 450. Entonces solamente voy a hacer una referencia a esa celda y voy a decir es igual a B12. Pero como no cambia, pues también es una referencia absoluta. Y pongo B12. Doy Enter y son 450 pesos. Selecciono y arrastro y siempre va a ser fijo. Si se fijan, miren, B12 para la columna B6, en la columna C6 sigue siendo B12, siempre sigue llamando a esa celda fija. Después nos dice aquí en las instrucciones
el total neto para el mes de enero. Entonces aquí voy a usar la opción de autosuma, que ya la hemos usado antes. Y me dice que es suma y el rango de números es desde B3, donde tengo mi total de ventas, hasta B6. Y listo. Me pone que son 4,530. Hago exactamente lo mismo. Puedo utilizar el autosuma para todos los demás o solamente copio y arrastro. Puedo hacer esto o hago esto. ¿Se fijan? Y listo. Ahora, una vez que ya tengo el total neto, dice copiar estas fórmulas para obtener los resultados correspondientes a los otros meses. Nosotros ya lo hicimos. Ok, por último el ejercicio nos pide calcular en la columna total la suma de las ventas, comisiones, impuestos y ganancias de los 5 meses. ¿Qué voy a hacer? Utilizar la función autosuma que se encuentra en la pestaña inicio, autosuma y listo. Yo puedo hacer arrastrar, selecciono y arrastro o me voy a copiar, selecciono y le digo pegar fórmulas. Y listo. Aquí tengo, si se fijan, voy a checar que esté correcto. Doble clic, el rango no cambia. Y eso es todo el ejercicio. Ok, por último, nos pide guardarlo con el nombre de práctica 6 y tu nombre. Y ese es el que tienen que subir a la plataforma.